Gracias, pastora. Dios bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos concede la dicha de estar una vez más en su casa, todos juntos, buscando la sabiduría que proviene de lo alto y esa porción de pan que nutre nuestro espíritu, que es necesario para este día. Me gozo de ver los rostros que estoy mirando. Bendecimos de una manera muy especial a todos los pastores de esta congregación, una congregación hasta cierto punto dichosa, porque no tiene un solo pastor ni dos. Amén. Y especialmente a nuestro pastor Antonio, a nuestros pastores Antonio y Josefina de Vergés, que están muy atentos a esta grey, la grey del Señor. Amén. Entonces, sin más preámbulo, te comparto cuál es el título de esta mañana y es El amor de Dios antesala del perdón. Gloria a Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a estar leyendo desde el verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Para mí cada domingo, al igual que todos los días de la semana, pero especialmente el domingo, es el día donde yo sé que Dios va a hacer algo especial. Como que va a darle un cierre importante a la semana y nos va a inyectar energía para la semana que va a iniciar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos en pantalla, vamos a leer el versículo 36. Dije Lucas 7, 36. Amén. Tiene como título en la Biblia que tengo en la mano, que es la Reina Valera 1960, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, entró, se sentó a la mesa. Pueden tomar asiento. De entrada, este título es espectacular, es lindo, porque habla de que un fariseo le abrió la puerta a Jesús. ¿Suena lindo, sí o no? Dice la palabra de Dios que el Señor está a la puerta siempre tocando, esperando que le demos paso, ¿verdad? Aparentemente este hombre entregó su corazón a Cristo, le dio la entrada, aparentemente, y subraye aparentemente, porque hay que entender cuál es el contexto de lo que está pasando aquí. Bueno, sucede que Jesús había resuelto algunos milagros anteriormente, había resucitado el hijo de una viuda, había hecho unas cuantas proezas de las que él sabía hacer. Ahí por los lados de Betania, no, de Judea, de Galilea. Y este Simón el fariseo, bueno, tiene la ocasión de tener la cercanía con Jesús y lo invita a comer con él en su casa. Bueno, Jesús, claramente, como todo caballero, dice, vamos a eso. Y van a comer. En ese momento entra a la propiedad, y subraya a la propiedad, no están comiendo en un sitio público, no están comiendo en un parque, están comiendo dentro de la residencia de Simón el fariseo. Eso va a tomar relevancia más adelante. Entra una mujer que la Biblia la describe como pecadora. Estoy leyendo el verso siguiente. Y esta mujer, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un frasco de alabastro viene siendo un recipiente fabricado de barro, cocido. El frasco en sí es valioso y difícil de elaborar, pero lo que tiene dentro es todavía más precioso. Y lo derrama sobre Jesús, dice, y voy a leer totalmente el verso 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. La Biblia hace una referencia a algo que sucede también en Mateo 26:7, que es donde María, la hermana de Lázaro, hace algo similar. Entra y aquí quiero mencionar algo. Este hombre, este fariseo se llama Simón. Amén. Pero en donde se hace referencia en Mateo, hay otro Simón, donde Jesús está con ese Simón, pero ese otro Simón es leproso. Pero es casi un escenario casi mellizo, porque estando ahí se acerca una mujer, llora en sus pies, lo enjuga con el cabello, rompe el perfume y lo vierte, que será María. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces puede ser fácil confundir que las dos son la misma y como que los versículos están narrando los evangelistas, Marcos y Mateo están diciendo lo mismo de forma diferente y no. Los estudiosos no se atreven a afirmar que sean las mismas mujeres. Amén. Pero sí ocurre algo similar y en ambos casos, bueno, en el otro caso se habla de que esa mujer lo estaba preparando para la sepultura que iba a tener y que siempre iba a haber pobre.
pero aquí la enseñanza es otra y la vamos a ver más adelante. Ella enjuga sus pies y más adelante bueno, en breve va a tomar relevancia cuál era la intención del fariseo al invitar a Jesús. Dice el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. ¿Se entendió lo que leí? El fariseo lo invita a comer. Pensamos o pudiéramos pensar inicialmente que el hombre quería una cercanía con Cristo y le dio la bienvenida porque tenía mucho que recibir y absorber del Maestro Jesús. Pero vemos que no. El fariseo lo que buscaba era encontrar fisura en Jesús. Se dice por ahí, y sabemos todo, que cualquiera agarra un micrófono, cualquiera habla bonito, cualquiera dice Dios te bendiga. Pero en los acontecimientos, en los hechos, en la dificultad, en la cercanía, es donde se conocen a las personas. Por eso se dice que tú tienes que primero evangelizar en tu casa, porque en tu casa es donde más se conocen. Tus seres queridos, en tu círculo, es donde más está la dificultad del evangelismo, porque el que está cerca de ti ve las fisuras más que el que está afuera. ¿Es así o no es así? Se nos puede ser fácil venir el domingo y decir, sí, gloria a Dios, y vamos a hacer una jornada de oración. Y bueno, como estamos todos en una comunidad, bueno, pues vamos arriba porque nadie conoce cómo yo soy ahí afuera. El que está ahí afuera, si ve o se entera que tú eres cristiano, puede que se sorprenda cuando te diga, ¿y tú eres cristiano? Porque en tu entorno difícilmente tú hablas de Cristo o no das testimonio de que eres cristiano. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que en la comida, en la cercanía, es donde este fariseo muy astuto y muy sagaz dice, bueno, déjame ver de cerca a este hombre porque no puede ser tanto como él parece. El tigre tiene, perdón por la expresión, pero estoy tratando de allanarlo al contexto actual. El hombre tiene buen manejo y de manejo yo sé, dirá el fariseo. El hombre aplica la palabra y de palabra yo sé. Ahora, está ganando una popularidad que es peligrosa. Y ya lo hemos visto anteriormente. Y esa popularidad peligrosa solamente la podemos destruir y afectar encontrando fisura en él. Por eso en varias ocasiones la escritura dice que los fariseos buscando ocasión de hacerle caer, le preguntaban X, Y, Z cosa. Debemos dar impuestos al César. O sea, lo tentaban al Cristo hasta el momento, hacer proezas señales hasta de resurrección, pues dirá él, esto se está saliendo de control, déjame acercármele y encontrar ocasión de caer. Cuando se dé este escenario, que la mujer pecadora e inmerecedora de cualquier misericordia a los ojos del fariseo, cuyo respaldo total del fariseo era únicamente la palabra y el entendimiento que él tenía de la palabra, para él todo lo que fuera de la palabra, para él todo lo que fuese fuera de la palabra era inadmisible. Por eso era que lo de Cristo no encajaba, porque para él Cristo no estaba en su entorno. Que Cristo le cediera la cercanía, la misericordia a los pecadores, eso estaba fuera del entendimiento del fariseo. Y cuando se da esto, que para el fariseo era inadmisible, dice, este hombre no es profeta nada. No es profeta, porque si él fuera profeta y él viera las cosas como yo la veo, porque el que la ve bien soy yo, fariseo, él no estuviese dejándose tocar de ella. Ni hubiese entrado a su... Ahí vamos, ¿y por qué? ¿Cómo esa mujer tuvo acceso a entrar a su casa? ¿Y qué pecado era que hacía esta mujer? Que este fariseo lo conocía, porque él sí no era profeta. El pecado de la mujer era conocido para él. Entonces, o dos cosas, o él formaba parte del pecado de esa mujer, o él no tenía herramienta para acusar a la mujer. Porque también vemos en la escritura que en una ocasión agarraron a una mujer infragante y la iban a arremeter contra ella. Entonces, por alguna razón, esta mujer ni había sido sometida a la justicia del hombre, pero también esa mujer había tenido acceso a una propiedad privada. Lo raro no era que esa mujer estuviera ahí, lo que a él no le sorprende, lo que a él le sorprende no es que esa mujer estuviera en su casa, es que Cristo no supiera quién es ella. Entonces, hay detalles en la Biblia que cuando la leemos pasan por alto,
Y él, sabiendo que ella es pecadora, él le da acceso a su casa. Entonces, el foco no está en él en ese momento, sino que él tiene su foco en Cristo, pero nosotros sí debemos ver todo el panorama, porque nosotros pudiéramos ser él en cualquier momento. Cuando tenemos que la palabra de Dios cercana y estamos mirando la fisura en el instrumento o en el canal que Dios habla. No estamos atentos al mensaje que Dios tiene, sino que estamos atentos a buscar la fisura para desestimar el mensaje que Dios está dando. Cristo fue, y hasta ese momento Cristo no le había enseñado nada a él, fue vamos a comer, pero Cristo, dice la Escritura, que sabiendo lo que el fariseo estaba pensando, se dirige hacia él y le dice, Simón, una cosa tengo para decir. Y ahí lo que el fariseo no le preguntó, Cristo se lo va a mostrar. ¿Y cómo se lo va a mostrar? A través de parábola. Gloria a Dios. Entonces, verso 40, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime maestro. Es decir, Simón no perdía la forma y el trato y el protocolo. Este es mi maestro y tengo que decirle maestro. Él no le decía, sí, dígame, porque el dígame tiene un pseudo respeto. No, le puse el título, maestro. Es como cuando te dicen, amén, en mi caso. Amén, no me dicen pastor, pero sí, dígame. Entonces como que sí se merece el título, pero no siento decírselo. Me pongo yo como ejemplo. Este hombre sí, sí, maestro, porque entiende toda la forma, pero cree que Cristo no vio su corazón. Y Cristo ve los corazones y sus cavilaciones de pensamiento. Verso 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Más o menos los números me da que uno debía un 10% de lo que el otro debía. Algo así de extremista era la deuda. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Fíjense que Simón, siendo conocedor de la escritura, entendido, intérprete y todo lo demás, maestro también, porque por eso era fariseo, él caviló en responder. De él se hubiese esperado una respuesta certera al que se le perdonó más. Digo, yo hubiese esperado una respuesta certera de alguien que sabe tanto, que tiene la vara tan alta para poder juzgar quién está bien y quién está mal. Pero él, temeroso de perder el título, él cavila y dice, pienso que tal cosa. Porque ¿qué sería? Y póngase aquí en el panorama de alguien que quiere cuidar extremadamente su imagen. Si él afirma con certeza, con autoridad y con toda la cosa, el que perdonó más y Cristo luego le responde como algo que Cristo le hubiese podido responder, que no fue el caso, no, Simón, él hubiese quedado en vergüenza. Ahora, cuando va con la sutileza y con, pienso que se nota su cuidado a no verse expuesto delante de Jesús, pero tiene que responder. Aquí no le luce el tema de, no sé, dime tú Jesús, porque ahí es peor la cosa. Pero va con cuidado, va con cautela, porque él no quiere perder su imagen y su título, pero sí quiere exponer y descubrir a Jesús como falsante. Amén o no amén. Gloria a Dios. Verso 44. Ya Jesús lo escucha y él se vuelve a la mujer. Dijo a Simón, él está mirando a la mujer. Cristo está mirando a la mujer, pero le habla a Simón. Eso, el lenguaje no verbal tiene muchísimo significado, que no necesariamente lo vamos a ver ahora. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama.
Cristo, cuando entró en la casa, Cristo notó todo lo que pudo haber recibido y no recibió. Porque el anfitrión en esa época tenía todo un protocolo que agotar. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un hotel donde te dan no todos, por eso digo algunos hoteles. Cuando tú entras tienen una bandeja con toallita enrollada fría que tú te la pones en la mano y te la pones en la cara. No todos, pero donde tú encuentras eso, se nota una distinción. Pero para ese hotel, eso no es una dicha, es un protocolo de ese hotel. En el hotel que tienen eso establecido, es una falta no hacer eso. Para ti es una añadidura cuando tú lo comparas con otros hoteles que no lo hacen, pero para ese hotel es una falta de protocolo censurable para los empleados que no hagan eso. De manera similar, un anfitrión de aquella época y de la altura de un fariseo, te había todo un protocolo que Cristo lo conocía. Lo que significa y lo que queda evidenciado es que este fariseo no respetaba a Jesús como protocolo, verbalmente quería hacer parecer. Porque si ese fariseo hubiese recibido a otro fariseo, el trato hubiese sido distinto, que es el que Jesucristo le declara. Ahora, tiene que agotarse todo ese camino para que el fariseo vaya quedando expuesto de que de su hipocresía. De su hipocresía de que sí, ya yo me cansé del mundo y quiero buscar de Jesús para ver qué es lo que hay en la iglesia. Yo no creo en la iglesia, pero déjame probar a ver si es verdad lo que yo voy escuchando y voy con el ojo crítico de confirmar de que realmente la iglesia es una cueva de ladrones y de engañadores. Yo no estoy atento al mensaje, yo estoy atento al hipócrita que está detrás de ese micrófono, porque ese tigre come sal igual que yo. Y al final, a veces alguno puede caer en la trampa de ir validando que en este mundo no hay esperanza. Porque donde se entiende que está la esperanza, que es en Dios, quienes administran eso que es la iglesia, es falsa y no hay doctrina sana. Este fariseo ya tenía la premisa de que Cristo era un falso. Él solamente estaba buscando confirmar todas sus hipótesis. Y basado en su afirmación de que Cristo es falso, lo trató como a un cualquiera. Pero no descuida el protocolo de decirle maestro, como si eso fuera lo importante. Como si eso fuera lo importante, porque si yo te invito a mi casa, yo tengo que darle una razón de por qué te estoy invitando, porque si no yo invitaría a cualquiera. Y yo estoy invitando a ti, Jesús, porque tú tienes algo que enseñarme. Porque yo reconozco que tú eres maestro. Porque para tú enseñarme algo que yo soy maestro de maestros, fariseo, tú tienes que ser alguien cercanamente a lo que tú me puedes agregar valor. Entonces, yo tengo que darte el título que justifique porque yo te estoy dando entrada. Por eso te digo maestro, para yo cuidar mi imagen yo, no por ti. Y al final, tratando de llevar eso a nuestra realidad, vamos primero priorizándonos nosotros, viéndonos nosotros, velando por nuestros intereses. Y yo digo, no está mal. Es bien que apelemos a la supervivencia. Lo que no es saludable y es peligroso, no reconocer a Dios en nuestros caminos. No entender que hay un ser superior que obra en la iglesia. Es que Dios sí realmente le interesa ir a tu encuentro y sí a Dios le interesa un corazón contrito, humilde y humillado. Porque dentro del mismo escenario, bajo el mismo techo, hay dos situaciones. Una mujer que se rinde a Cristo y un hombre que desde su altivez lo tienta y lo cuestiona. Y la enseñanza de que el que a muchos se le perdona y al poco se le perdona es porque depende de cada quien que se le haya perdonado o mucho o poco. Es decir, el fariseo probablemente piense que no tiene nada por lo que necesite ser perdonado o muy poco. A lo mejor nada más hay que perdonarle alguna interacción que él tuvo con esa pecadora solamente. A lo mejor le habrá que perdonarle alguna tabaná que le dio a otro caballero detrás de cámara. A lo mejor hay que perdonarle poca cosa porque delante de los hombres él no tiene fisura, el fariseo. Y delante de Dios
él se esfuerza mucho por conocer la palabra. Entonces, él ha labrado todo un camino donde él se siente blindado de no depender de ninguna misericordia. Pero ¿cómo será delante de Dios? Ahora, esta mujer sí tiene pecados evidentes. Y esta mujer sí necesita ser perdonado porque la carga del pecado sobre ella le pesa bastante. Y procuró recibir el perdón. En la escritura vemos diferentes milagros, vemos los 10 leprosos, lo hemos escuchado, 10 leprosos donde se fueron 10, lávense y cuando ustedes vayan en el camino, nada más se van a sanar, creyeron y solamente uno se devolvió y dio las gracias. Pero esta mujer se rindió a Jesús sin haber recibido un milagro de flujo de sangre, de resurrección. Esa mujer se rindió a Jesús como que tuviera un pesar en su alma. Y el simple hecho de que la única persona que podía leer su corazón la perdonase. ¿Cuántas veces nosotros hemos gozado de la dicha y la misericordia en diferentes milagros? Y eso lo damos como por derecho adquirido o lo damos porque así Dios es bueno y abrimos la boca y le damos la gracia a Dios. Pero la correspondencia en nuestra rendición a Dios no está. O sea, sí, Señor, te doy gracias porque me permitiste graduarme. Sí, Señor, te doy gracias por esta boda. Sí, te doy gracias porque me permitiste conseguir el trabajo, ser promovido, que los resultados del examen de salud salieran diferentes. Gracias, Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero luego no siempre pasa que hay una rendición de nuestro ser a Dios. Seguimos caminando por inercia, esperando la siguiente situación para que Dios nos libre de nuevo. Y Dios lo puede hacer infinitamente. Ahora, los milagros de Dios sobre tu vida no son lo que necesariamente traen salvación a tu alma, porque Dios da los milagros por gracia, como también por gracia dio la salvación a través de Jesucristo. Pero para recibir el perdón requiere arrepentimiento y humillación tuya. Y hay un panorama que de alguna forma aterriza esto más, y está en el libro de Mateo, Mateo 18:21. Mateo 18:21. Lo tenemos. Dice el 21 y es Pedro acercándosele a Jesús. Le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el mismo Pedro se motiva como, me imagino yo que el conocedor mínimamente de la escritura, por lo menos de la ley, de lo que se decía, él decía hasta 7, porque si Cristo le respondía, por lo menos le iba a decir a Pedro algo que Pedro debería saber. ¿Y qué es lo que Pedro por lo menos debería saber? Según la ley, el hombre debía perdonar hasta 3 veces. Y eso es fundamentado en algo que sucedió en el libro de Osea, que ahora no lo vamos a ver, y es que Cristo le dio 3 chances al pueblo y a la tercera le aplicó una consecuencia. Entonces el pueblo hizo de eso una ley diciendo que como Dios dio 3 chances, el hombre debe perdonar hasta 3 veces. Y cuando Pedro dice hasta 7, Pedro de alguna forma se está autoelevando la vara, porque si el mundo, mis hermanos, perdonan 3 veces, según la escritura, pues nosotros que somos seguidores de ti, Señor, y yo que te quiero glorificar, Cristo, yo voy a perdonar por lo menos el doble. Y un chisma, 7. Correcto. Entonces, Pedro, ustedes saben, proactivo, diligente, eufórico, quería verse como que él estaba en la cosa. Él sabía y él estaba dispuesto a dar más. 7 veces, Señor. Yo me imagino que él estaba esperando que Cristo le dijera, Pedro, tú eres duro. Wow, Pedro, sí, son 3, pero tú estás ready, Pedro, 7 está bien. No fue esa la respuesta. Y usted se la sabe. Dice, entonces, Jesús le dice le dijo en el 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y de eso sabemos que no es que tú la vas a estar contando todita, llevo una, llevo dos, me falta una, me faltan 10 más para completar las 70.
no es eso, sino lo que acaba de decir la pastora Carol es que se deja de contar, pero Cristo en su sabiduría aplica otra parábola para entender, darle a entender qué es lo que significa este perdonar hasta 7 veces. Y dice el verso 23, aplicando la parábola de los dos deudores. Por lo cual el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos. Es decir, lo iban a tomar como esclavo. Y con lo que le dieran por él, se iba a saldar parte de la deuda. Pero también a la mujer de él la iban a vender y también a los hijos la iban a vender. O sea que lo iban a dejar hasta sin familia. Entonces aquel siervo, verso 26, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, no le extendió el plazo, le quitó la deuda. Recordemos que Cristo le está diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Le está diciendo, Pedro, lo que tú vienes escuchando cómo se hace en la tierra, te voy a decir cómo es que funciona la cosa de Dios. A eso es que se refiere cuando dice el reino de los cielos es semejante, diciendo, la cosa de los cielos, a donde estamos aspirando a llegar, a donde tenemos que comenzar a evidenciar, lo que el Padre quiere que tú sepas es que en el cielo y lo de Dios es así que funciona. Y con parábola aterriza la enseñanza. Pero saliendo, verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario equivalente al salario de un día. Le debía 100 días de salario. Y ahora yo le pregunto a usted, si un denario es igual a un día, ¿a cuánto es igual un talento? Que fue lo que él exoneraron. 10,000 talentos, no 100 talentos, 10,000. La deuda que le exoneraron era de años de trabajo y de salario, de años. Y este hombre debía menos de medio año y fíjense con el amor y la correspondencia que él también le hace misericordia. Abro y cierro paréntesis. Estoy siendo sarcástico para que no se confundan lo que están escuchando solamente. Entonces su consiervo, pero saliendo que él halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Yo no le sé decir si le decía que le ahogaba en cuanto a la hostigación, pero yo cuando lo leí me imaginaba que lo estaba ahorcando por el cuello. Yo no sé cómo será, pero la situación es que no se la puso fácil ni fue misericordioso. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten piedad conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, dice, no pudo, no dice, no tenía la necesidad, necesitaba eso para, no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor y fueron y refirieron, es decir, escalaron el caso de lo que estaba pasando. Los dos debían sí o no. Claro que sí. ¿Alguno pidió misericordia de forma diferente al otro? Los dos rogaron. Los dos se postraron. De manera que no fue la actitud lo diferente. La diferencia está delante de quién se presentó el uno y el otro. Y lo otro está el nivel de conciencia que tiene cada uno de su deuda. Porque para este que le debían, él decía que no, que esto no podía ser inadmisible y no tuvo misericordia. Lo voy a leer entero para luego entrar en algunos detalles y volver al pasaje anterior. Mas él no quiso. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estábamos leyendo anteriormente? Que si yo pienso que debo poco, pues sabiendo que si tú me perdonas poco, yo poco te amaré, pues a mayor criterio tú tengas de que no mereces perdón, mayor dureza habrá en tu corazón para rendirte a Dios. Yo soy bien, yo hago la cosa por el librito, yo me porto bien, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que leer la Biblia todos los días, yo tengo una relación particular con Dios y Él me habla como yo hago y yo todo nítido. Sí, pero el Señor te pide una entrega total. Pero no, el Señor no me pide eso. Eres tú que lo está diciendo. Esa es tu interpretación de la Biblia. Yo tengo una relación muy personal con Dios. Y está bien, es tu relación. Y todos tenemos que tener nuestra relación con Dios. Ahora, donde está el peligro es en acomodar a Dios a nuestra forma de ser. A no entregarle a Dios todo lo que Él espera de nosotros. Porque al final todo lo que Dios quiere que le entreguemos a nosotros que nos conviene que lo soltemos. Volviendo al ejemplo, esta mujer se fue llena de Dios, restaurada de Dios, mientras que este fariseo posiblemente se fue lleno de intención de agarrar a Jesús infragante. Este fariseo forma parte de todo el otro grupo que no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Este fariseo se fue, se quedó lleno de todo su ego fundamentado en conocimiento y en relación social. Seguimos en Lucas, verso 45, y Jesús le dice, no me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y el amor, mis hermanos, es una característica. Primero, es un atributo de Dios. El amor es un atributo de Dios y el amor también es una característica de quienes hemos confesado a Jesucristo como Salvador. De quienes hemos dicho, sí, yo ahora quiero la nueva vida que Dios me ofrece. Si decimos sí, yo quiero la vida que Dios me ofrece porque entendemos que nos conviene, porque entendemos que nos da alivio a la carga, a la penumbra, al desasosiego que genera no estar con Dios, esa necesidad que nos lleva a Dios debe verse evidenciada en amor. Si en nosotros hay falta de amor, entonces hay falta de rendición para con Dios. Hay falta de agradecimiento de nosotros para con Dios. Porque el amor es una consecuencia de lo otro. Tú no, y lo decimos normalmente, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si en ti no hay amor, no hay forma de que tú lo forces y lo finjas. Simplemente no lo hay. Y si no lo hay, es una señal de que hace falta rendirte a Dios. Y si nosotros creemos que Dios es real y nosotros creemos que Dios es capaz de quitar nuestra carga, y nuestra carga no es resolver todos nuestros problemas porque todos tenemos, pero sí Dios es capaz de acompañarnos en nuestro proceso. Sí Dios es capaz de hacer renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Sí Dios es capaz de enjugar nuestras lágrimas cuando estamos en la intimidad con Él. Si creemos que Dios es así de real, si creemos que cuando no tengamos nadie, cuando padre y madre nos desamparen, Él nos sustentará, Él nos amparará, si creemos todo eso, pues eso debiera ser motivo para poder dar amor y brindar misericordia al otro. Nótese que
para recibir amor y para recibir misericordia, tiene que haber un arrepentimiento y una entrega. ¿A qué me refiero? El que tenga un dolor por algo que alguien le hizo, le conviene perdonar. Le conviene perdonar sin que le pidan perdón. Ahora bien, el que falla, le conviene humillarse y pedir el perdón. Si solamente el primero del paso, solamente el primero tiene la ventaja. Pero el que comete una falta y tiene el dolor de haber fallado, necesita tener la humildad de arrepentirse y pedir perdón. Porque a veces cometemos la falta y pretendemos que el otro me entienda, me la deje pasar y no me juzgue por eso más. No funciona así. Si al siervo que debía los 10,000 talentos, en lugar de humillarse, hubiese dicho, yo no tengo nada con que pagarte, a lo que tú quieras, ¿qué yo voy a hacer? ¿Me voy a matar? La historia fuera otra. Si el consiervo al que no, con el que no hubo misericordia, hubiese tenido una actitud irreverente, desafiante, son consiervos. Mi hermano, tú sabes que yo no tengo dinero. No, 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 yo no me voy a volver loco. El consiervo que le estaba exigiendo el pago, quizás hubiese tenido el respaldo del Señor. Está muy bien, dale más tiempo. Pero la situación está en que hubo un arrepentimiento y hubo una humillación que Dios demanda y espera de nosotros. Esa humildad de reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos su auxilio, su socorro y que sin Él somos merecedores de estar en el calabozo, porque fallamos continuamente, porque solamente por Él podemos ser restaurados, levantados y perdonados como esa mujer que se rindió ante Él, porque solamente de Él podemos recibir la redención, porque solamente de Él podemos esperar recibir el perdón si nos humillamos. Porque si nos humillamos de verdad y nos quebrantamos y nos duele el dolor y nos duele el mal que hemos causado, sea propio, sea un ser querido, debemos sin lugar a dudas arrepentirnos con el hermano. Pero sobre todo debemos arrepentirnos delante de Dios. Por eso vemos que en la Escritura, cuando los hombres de Dios han cometido una falta, y lo vimos incluso en la parábola del hijo pródigo, dice, ¿por qué he pecado contra el hombre y contra ti? Porque el que peca y es nacido de nuevo, entiende que no solamente le falla a Dios, entiende que también necesita ponerse a cuenta con el hermano y la hermana que le faltó. Pero también entiende que no solamente se trata de su imagen y que yo te pido perdón para que tú me veas y te amo bien y delante de los hombres te amo bien. No, no, no. Se trata de que delante de Dios también tú necesitas postrarte. Y de que si tu hermano te dice que está todo bien, pero con Dios tú no te has puesto a cuenta, tampoco tú estás bien. A menos que tu vista esté tan cortoplacista que solamente debe tu estancia con los hombres, pero tú no estás pensando en tu relación con Dios, que es lo más importante, que es lo que te puede sostener en el día de la angustia. Entonces, viendo que en la casa de Simón el fariseo habían varios personajes de perspectivas diferentes, estaba una mujer que en su corazón entendió que ese hombre era el Hijo de Dios. Hay una mujer que desde su condición de pecadora recibió la restauración y el perdón y se rindió a Él como su mayor necesidad. Pero también vemos a un hombre que no le interesa mucho la verdad que Cristo trajo a la tierra. Un hombre que sigue priorizando su imagen delante de los hombres. Un hombre que le cuesta recibir el mensaje de Dios. Porque vamos a contrastar este hombre con Nicodemo, que era otro fariseo. Nicodemo buscó a Cristo de noche, escondido, pero que Nicodemo tenía un genuino interés de aprender de Jesús. Pero le costaba exponerse y verse vulnerable. ¿Cómo así, Nicodemo? Tú siendo un maestro de la ley, buscando consejo de ese hombre. ¿Qué va a decir el pueblo de ti? Es lo que van a decir sus otros hermanos. ¿Por qué Nicodemo le dio, yo no diría que vergüenza,
a Nicodemo lo que le dio fue temor. El qué dirán, el qué dirán. Este fariseo lo hace público, pero el fariseo no tiene temor de que lo busquen a él sus hermanos, porque no le van a decir, ¿cómo tú estás buscando consejos de Jesús? Ahí claramente el fariseo lo que tenía la explicación y era la realidad. No, es que este hombre hay que agarrarlo. ¿Y cómo lo vamos a agarrar si no estamos de cerca? Porque delante de los hombres, delante del pueblo se muestra como el mejor. Tengo que hacer el trabajo. Él ahí estaba ganando mérito con sus hermanos. Entonces, hoy día, trayendo eso a nuestra realidad, es qué tan íntegros somos cuando decimos, Señor, te adoramos, Señor, yo soy tuyo, Señor, yo me rindo a ti, delante de mis hermanos que estamos diciendo lo mismo, y llevamos esa misma rendición a nuestro entorno laboral, a la universidad. Allá yo soy uno más de ellos, o allá yo soy realmente el cristiano que se ha rendido a Cristo y que mi boca va a dar testimonio de su grandeza. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué tanto tú crees que Dios te ha perdonado a ti? ¿Acaso en ti está el testimonio, los testimonios de los diferentes milagros que Dios ha hecho? ¿O en ti está el agradecimiento mayúsculo de alguien que alguna vez anduvo perdido y sin rumbo y Cristo lo encontró? ¿En tu corazón está realmente esa convicción de que antes tú eras una persona y ahora, pues, gracias a Cristo, eres otra? ¿En tu convicción está el entender que aunque tú no hayas alcanzado la estatura perfecta, lo que Dios y Cristo han hecho en ti vale la pena y hay mucho más que Él quiere hacer en ti? El mensaje en esta mañana es entender y ser, y pregúntate a ti mismo, no a mí, ¿qué tanto tú crees que Dios te ha perdonado? Mucho, poco. Yo no lo sé. Algunos dirán, no, porque cuando yo estaba en el mundo, yo hice tal cosa que según la ley soy terrible, yo me merezco 60 años de cárcel. Me perdonaron mucho. Yo cometí un fraude que si se hubiese descubierto era cárcel lo que me iban a dar. Gracias a Dios me salvé. Dios me ha perdonado mucho. O no, yo no cometí ningún crimen legal, yo solamente me sentí vacío y vine a Cristo y por eso Él me ha librado de depresión, de quererme de suscribir del servidor, de que me ha llegado tentaciones de quererme de suscribir del servidor y Él ha estado conmigo y me ha levantado y en Él creo que puedo seguir persistiendo y le doy gracias porque en Él encuentro refugio. Le doy gracias porque en medio de mi dificultad, en medio de mis imposibilidades, en Él encuentro un Dios que me responde y que me escucha. Yo le agradezco a Él porque pese a mis caídas, Él me ha levantado una y otra vez. Yo le agradezco a Él porque en esta mañana yo vine caído y me voy ahora levantado y renovado. Yo me voy en esta mañana sabiendo que aunque mi pecado y mi falta fue grande, Él espera de mí una rendición, una humillación, un arrepentimiento y está a la disposición de perdonarme. Aunque el hombre no me perdone, aunque el hombre me crucifique, aunque el hombre me condene, Él me levantará. Decía David cuando cometió la falta de censar al pueblo, habiendo sido eso un pecado. Yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Te lanzo contra los hombres que te juzguen o te ejecuto yo? David decía, estoy parafraseando, prefiero 100 veces que tú me juzgues, ejecútame tú, porque el hombre no es justo. Entonces, sin importar cuál sea la consecuencia de tu error, pon tu necesidad, tu carga, tu dolor, tu gozo, tu motivo, lo que sea, entrégalo todo a Cristo. Y realmente pregúntate continuamente, ¿soy yo consciente de que se me ha perdonado mucho o creo yo que se me ha perdonado poco? Y en función de eso trata de ser congruente con el amor que tú le devuelves a Él, en rendición, en entrega, de corazón, no para que te vean, porque es fácil que te vean decir, maestro, Señor, te alabo Dios, pero en la práctica, en tu corazón, cómo realmente lo estás adorando a Él. Le estás devolviendo, le estás dando de tu tiempo, de tus bienes, de todo, se lo estás dando a Él. Iglesia, ponte de pie.
para despedir este tiempo. Pero antes, quiero que hagamos una